en general. Bueno, muy buenos días. Vamos unidos Nos vamos a a la faena apurar con este por la asunto porque regeneración. ya no tenemos tiempo ilimitado. Disculpen por la tardanza, pero veníamos en el embotellamiento de la ciudad y no hubo manera de llegar más temprano. Sí, no tengo ni la menor idea. Me están preguntando por los libros, espero que lleguen porque hay una oferta de que se los van a regalar o se los van a dar sin pago y espero que se cumpla, pero eso sí no depende de mí. Bien, estamos hablando de un libro, de uno más de los que ha publicado la Brigada para Leer en la Libertad, de uno más de los que está promoviendo el Movimiento Regeneración Nacional, y en este caso se trata de un libro mío y por eso estoy yo aquí para hablarles de eso. El libro se llama La Oveja Negra y es una historia de la trayectoria política y social de Ricardo Flores Magón y de sus compañeros, su hermano Enrique Flores Magón, de Librado Rivera, de Juan Saravia, de Práxedis Guerrero y en general del grupo de los conocidos o llamados magonistas que a principios del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, pusieron en pie una organización política, tuvieron una participación importante, destacada, sobre todo en el terreno de las ideas, sobre todo en el terreno ideológico, en la Revolución de 1910, y desaparecieron prácticamente el panorama por represión política en los primeros años 20. Ricardo Flores Magón muere en 1923 en una cárcel en Estados Unidos. No voy a contarles la historia del magonismo, primero porque no nos alcanza el tiempo y segundo porque ahí está el libro o ahí estará el libro y si no llega ahorita puedo yo asegurarles de que en otra de estas reuniones va a llegar porque hay ejemplares. No voy a contarles pues la historia de los magonistas, la historia de Ricardo Flores Magón, sino que voy a contarles quizás mi propia historia y lo que justifica que hable de mí y no solamente de Ricardo Flores Magón, es porque este personaje político de historia de México está cruzado con la vida de todos aquellos, de todos los mexicanos que de alguna manera hemos tenido una preocupación por la justicia, una preocupación por la libertad, una preocupación por la democracia. No es posible haber vivido en México, haber participado en el movimiento social, haber tenido inquietudes por el malestar que sufren los ciudadanos mexicanos de una o de otra forma, sin haberse topado con Ricardo Flores Magón, claro está que no con él, no con la persona, pero sí con sus ideas, sí con sus escritos, sí con su pensamiento. Entonces voy a hablar muy rápidamente de cómo el pensamiento de Ricardo Flores Magón está presente a lo largo de toda la historia que a mí me ha tocado vivir la segunda mitad del siglo XX. Si nos fuéramos más para atrás, igualmente iba a suceder. Yo empecé a tener idea de quién era Ricardo Flores Magón, de quién era su hermano Enrique, de quién era Librado, de quién era Práxedis, de quién era Juan Saravia, de quiénes eran estos conocidos como magonistas, digamos en la transición entre la década de los 50 y la década de los 60. En el arranque de los 60 yo era un joven que transitaba también de la preparatoria a la universidad, a la facultad, y empezaba a tener inquietudes políticas, y empezaba yo a buscar literatura política, y la literatura política mexicana que empezaba yo a conseguir tenía que ver con Ricardo Flores Magón. Había unos libritos chiquitos, igual que algunos de los que publica ahora la Brigada, en formato y en tamaño, son buenos para metérselos a la bolsa, son baratos, y estos libros, estos libritos pequeños los publicaba una organización política, los había publicado en los años 20, una organización política que se llamaba Círculo Cultural, si no estoy equivocado, y eran compilaciones de artículos, de cartas, de textos de Ricardo, de Enrique, de los magonistas. Incluso había una biografía de Ricardo Flores Magón que había escrito un anarquista, creo que argentino, Diego Abad de Santillán. Y estos libritos muy rústicos, libritos hechos con muy poco dinero, libritos que todavía sobrevivían a pesar de que ya para fines de los 50, principios de los 60, tenían 30 años en circulación, los conseguía yo en librerías de Viejo, una librería que estaba ahí muy cerca de Bucareli, entre Morelos y Avenida Juárez, que tenía un señor de Oaxaca, muy sabio, muy lector de libros, como casi todos los libreros de Viejo, y que era fanático de Ricardo Flores Magón, y con él me empecé a enterar. Pero ¿qué es lo que me decía a mí a principios de los años 60
Ricardo Flores Magón y su grupo. Lo que me explicaban es que para conducir, para ayudar, para coadyuvar a la liberación del pueblo, para coadyuvar a la democracia, para servir a la justicia social, lo que había que hacer era organizar un partido político. Pero no un partido político cualquiera, como el PRI, como el PAN, que ya sabíamos, o los que tienen más años sabrán, como el PPS o como el PARN, ¿no?, que ya en esa época existían. No, esos partidos no servían para nada. Lo que me enseñaba Ricardo Flores Magón es que había que hacer un partido de vanguardia, un partido de cuadros, un partido de gente que tuviera una firme convicción, que tuviera una ideología clara, que tuviera disposición de lucha y de abnegación, porque era una lucha difícil. Un partido que necesitaba tener un proyecto, un programa, un partido que necesitaba tener un órgano, un instrumento, un periódico para difundir sus ideas, un partido que tenía que ser clandestino, porque la represión iba a desaparecerlo si era un partido legal. Y todo eso es lo que habían hecho los jóvenes, en esa época jóvenes, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que después fueron identificados como magonistas. Construir un partido, el Partido Liberal Mexicano, de adoptar una ideología, el anarquismo comunista, elaborar proyectos programáticos, un programa de 1906, luego un programa mucho más radical de 1911, construir pues un partido clandestino y utilizar para ello un periódico, Regeneración se llamaba ese periódico. Y todo esto era iluminador, nos parecía a muchos que ahí encontrábamos el camino de lo que había que hacer en México para sacar al país de la depresión, de la desesperanza, de la injusticia, de la dictadura que se vivía en esos tiempos del PRI. Pero pasó el tiempo, transcurrió la década de los 60 y parece que ya llegaron los libros, veo sonrisas por acá, porque si no, ¿de qué estoy hablando, no? Bueno, pero digamos que pasaron los años, pasó parte de la década de los 60 y llega el año de 1968. Para muchos de los que están aquí, 68 es historia, es algo que cuentan los abuelitos o que cuentan los padres, si es que ya son suficientemente grandes como para haberlo vivido. Pero para los chilangos, para la gente de esta ciudad, de la Ciudad de México, el 68 fue muy importante y después lo fue para todo el país. Pero primero, en 68, lo fue para los que aquí vivíamos en la Ciudad de México. Y lo que el 68 nos indicaba es que la lucha por la democracia, la lucha por la justicia, la lucha por la libertad, no era asunto de un grupito, no era asunto de 3 o 4 gente muy conscientes, ideológicamente muy claras, muy comprometidas, muy militantes, muy clandestinas, sino que la lucha por la democracia, la lucha por la justicia, la lucha por la libertad, era una lucha de masas, era una lucha que se daba en las calles, era una lucha en la que participaban no cientos, sino miles, decenas de miles, cientos de miles de personas. Era una lucha no de partiditos clandestinos, era una lucha de brigadas, de asambleas, era una lucha de comités, era una lucha de pueblo organizado. Quizás un pueblo que no tenía una claridad doctrinaria tan grande como los magonistas habían tenido ya en la época de su partido, quizá con un programa no tan elaborado como el programa de 1906 o como el programa magonista de 1911, los 6 puntitos del movimiento 68, pues eran muy sencillos y muy rústicos, pero el movimiento 68 era un movimiento de masas, era un movimiento de abajo, era un movimiento de base, era un movimiento popular. Y quienes participamos nos dimos cuenta de que el cambio en el país no lo iban a hacer un grupito de esclarecidos e iluminados, sino que lo tenían que hacer las mayorías, lo tenía que hacer el pueblo. En ese momento eran los estudiantes, pero no solo los estudiantes. Y diría uno, bueno, pues ya, Ricardo Flores Magón ya no me sirve de nada, porque él a lo que se dedicó es a una lucha que tuvo que ser clandestina. Finalmente acabó migrando a Estados Unidos y ahí en la cárcel seguía luchando. ¿De qué me sirve Ricardo Flores Magón? ¿Qué me enseña Ricardo Flores Magón en relación con el 68? Entonces hay que recurrir no al viejo Ricardo Flores Magón de los años de la segunda década del siglo pasado, de la tercera década del siglo pasado, cuando muere, sino al joven, al muy joven Ricardo Flores Magón, estudiante de leyes, como muchos otros los que querían estudiar algo, estudiaban leyes en esa época, a fines del siglo XIX, en la Ciudad de México, recién llegado de Oaxaca, su estado de origen, joven estudiante de leyes que junto con otros todavía más jóvenes que él, con su hermano Enrique, que era menor,
salían a las calles a protestar y a luchar contra la reelección de Porfirio Díaz, por la democracia en un país en donde había una dictadura, la dictadura de Porfirio Díaz. Y este joven, Ricardo Flores Magón, era un brigadista. Este joven, Ricardo Flores Magón, hacía mítines en las calles, hablaba en los parques, nomás que ahí llegaba la policía montada y nos reprimía. Aquí creo que no va a suceder. Y ese joven, Ricardo Flores Magón, era un brigadista de 68, nada más que en 1898, no en 1968. Es decir, que encontrábamos en ese joven, Ricardo Flores Magón, un hombre que también publicaban en esa época un periódico, no se llamaba todavía Regeneración, se llamaba El Demócrata. Ese joven que cayó a la cárcel, por cierto, en esos años, era un ejemplo para los que en el 68 creíamos que había que militar con el pueblo, que había que hacer trabajo en las calles, que había que movilizarse en brigadas, en comités. También pasa el tiempo, el 68 fueron unos días, semanas, meses de gran intensidad, pero después la vida sigue. Y en los años 70 y primera parte de los 80, cuando menos, quienes seguíamos pensando que había que cambiar al país, quienes seguíamos pensando que había que dar la lucha por la libertad, por la democracia, por la justicia, nos enfrentamos a otra realidad. Y esta realidad era lo que llamamos las insurgencias populares, insurgencia sindical u obreras, insurgencia campesina, insurgencia magisterial, insurgencia urbano-popular. Aquí estamos entre gentes que serían, en todo caso, herederos de esta insurgencia urbano-popular, la gente de las colonias, la gente de la ciudad. Y estas insurgencias eran movimientos sociales de base, obreros que luchaban por la democracia de los sindicatos, encabezados por viejos líderes que habían sido reprimidos y que estaban otra vez en libertad, como Demetrio Vallejo, en el caso de los ferrocarrileros. Movimientos sindicales fuertes entre los electricistas, ya entonces el ESME, y ya llevaba rato el ESME de ser un sindicato combativo, pero también los otros electricistas vinculados a Galván en esa época, y quienes tengan años sabrán de qué estoy hablando. En mi caso no era tanto el movimiento obrero, no era la insurgencia obrera la que me llamaba la atención, sino la insurgencia campesina, las tomas de tierras, las ocupaciones de latifundios, los campesinos que se enfrentaban a las guardias blancas del patrón. Estamos hablando de los años 70, de los primeros 80, y todavía en este país había que enfrentarse a la gente armada del latifundista, a pesar de que había habido una revolución y una presunta reforma agraria. Y los campesinos en esa época levantaban las banderas del zapatismo, del viejo zapatismo, el zapatismo histórico, el zapatismo de Morelos. Las organizaciones se llamaban Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que es el proyecto zapatista, y la bandera que sacábamos a las calles era Tierra y Libertad. Y dirá uno, bueno, ya se te olvidó ser magonista y ahora vas a ser zapatista, porque ya el movimiento no da para seguir pensando en Ricardo Flores Magón y los señores del Partido Liberal Mexicano. Pero leyendo con cuidado a Ricardo Flores Magón y la gente del Partido Liberal Mexicano, descubre uno que la consigna Tierra y Libertad, que uno se la imagina con el sombrerudo de Zapata, levantando la bandera Tierra y Libertad, no era una bandera de Zapata, no era la consigna del Ejército Liberador del Sur, no firmaron un solo papel con ese nombre, con ese membrete, sino que era una consigna del Partido Liberal Mexicano, era una consigna de los magonistas, los que introducen en México la bandera de Tierra y Libertad, el concepto de Tierra y Libertad, en una bandera rojinegra, además, eran precisamente Ricardo Flores Magón y los suyos. Y esto lo hacen 1910, 1911, ya estallada la Revolución Mexicana, ya con los campesinos en armas en muchas regiones del país, cuando ellos encabezan un movimiento insurreccional, que dado que estaban en el exilio en Estados Unidos, viene a través de la frontera y tratan de liberar Baja California y ocupan algunas ciudades fronterizas, Tijuana, Mexicali. Los magonistas en ese momento vienen con una bandera rojinegra, y esa bandera rojinegra dice Tierra y Libertad. Para entonces el zapatismo hablaba de democracia, reforma, justicia y ley, no hablaba de tierra y libertad. Pensaba en tierra y libertad, actuaba por la tierra y por la libertad, pero la consigna suya no era tierra y libertad. La consigna Tierra y Libertad le llega pues a Emiliano Zapata
le llega al Ejército Liberador del Sur, le llega al zapatismo de Morelos a través de los magonistas, con los cuales tuvieron una relación estrecha, si es que a distancia se puede tener una relación estrecha, porque la directiva de los magonistas estaba en Estados Unidos, no podían entrar a México y el zapatismo estaba en Morelos. Pues sucede entonces que uno descubre en los años 70 y 80 que el movimiento campesino mexicano y el zapatismo histórico mexicano le deben mucho a Ricardo Flores Magón. Y sigue pasando el tiempo y ya voy a llegar al final, no se apuren. ¿Qué es lo que tenemos a fines de los 80? Mira, pues no pasaba nada a fines de los 80, no, sí pasaba. Se acercaban peligrosamente una conmemoración que para los de este continente, para los que somos americanos, no gringos, es muy importante, que eran los 500 años de la conquista. Y toda la discusión de si se trataba de un encuentro de dos culturas y de dos mundos, un encuentro fraterno del que habíamos salido, enriquecidos unos y otros, o se trataba, como decíamos muchos, de un encontronazo y de un genocidio. La conquista había sido un genocidio. Y esto a fines de los 80 se debatía y se debatía fuertemente. Y de pronto se descubrió en México algo que yo supongo que hoy todos sabemos y que en esa época sabíamos, pero no era tan visible, y es que los pueblos originarios, los descendientes de los pueblos originarios, aquellos que siguen siendo herederos de las culturas que existieron aquí antes de la conquista, estaban vivos, estaban presentes, estaban activos, eran numerosos y eran importantes. Se descubre pues a los indios, y uso esa palabra, podía usar también indígena, porque no les incomoda, porque no les molesta, porque así se identifican a mucha honra como indios, como indígenas, como herederos de los pueblos originarios. Y se empieza a discutir y se empieza a debatir. Bueno, ahí están los indios. No son asunto de folclore, no son asunto de venderles artesanías a los turistas. Son una parte importante de este país, son una tradición cultural, pero además son una tradición política. Pero además, no solo en México, en el mundo entero, muy particularmente en nuestro continente, y es importante decirlo, en una parte de nuestro continente, que es la zona andina, andino-amazónica, empieza a cobrar mucha fuerza el movimiento indígena. En Ecuador, por ejemplo, una organización, una coordinadora de pueblos indios de Ecuador, la CONAIE, y un movimiento político, un partido político, el Pachacutic, empiezan a impulsar una transformación del país, una transformación radical, revolucionaria de Ecuador, conducida, encabezada por organizaciones indígenas. Resulta que los indios no eran un asunto folclórico, no eran 4 gatos que vendían artesanías, eran una fuerza social en Ecuador. En Bolivia y por los mismos años, otro movimiento social muy poderoso, también de carácter indígena, y ahí identificado como catarismo, por Pac Katari, por un viejo líder indígena, también cobra mucha fuerza. Y en México, unos años después, no a fines de los 80, pero sí a principios de los 90, en 94, el tema indígena estalla cuando en una rebelión que todos sabemos se presenta en el estado de Chiapas y que aparece, se hace pública el 1 de enero de ese año, los indios de Chiapas y los del país aparecen en primer plano. Y uno diría, ¿y el magonismo qué? Bueno, Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Jesús, el hermano mayor, y toda la familia eran oaxaqueños, eran específicamente zapotecos, eran gente de la Sierra Juárez. No creo que Ricardo ni Enrique hablaran zapoteco, pero sus padres sí. Y tenían esa raíz, la raíz de una comunidad indígena en la Sierra Juárez. Y uno revisa la literatura de Ricardo Flores Magón y no encuentra muchas referencias a los temas indígenas, pero encuentra algunas, y las que uno encuentra resultan extremadamente iluminadoras. Volviendo yo a leer a Ricardo Flores Magón, 40 años después de que había yo leído a Ricardo Flores Magón para decidirme a la militancia clandestina en un partido de vanguardia que iba a ser la revolución, leo a Ricardo Flores Magón para convencerme de que los pueblos originarios de este país y del mundo entero, que han sido oprimidos por una conquista y que han sido sometidos a un régimen colonial, es decir, los indios de este país y de otros países que han sufrido opresión colonial,
tienen un proyecto y tienen un futuro, porque decía Ricardo Flores Magón, cito no textualmente, los pueblos originarios, los pueblos indígenas de nuestro país, y estaba pensando en las comunidades oaxaqueñas de la sierra, en donde él había nacido, son comunidades que aún a estas alturas, él está escribiendo esto en la primera década del siglo XX, siguen conservando la tierra como propiedad comunal, siguen viendo la tierra como algo de la comunidad y no como propiedad privada. Son comunidades que además siguen pensando que el trabajo de la gente es un trabajo que debe ser en beneficio de la gente y están dispuestos a trabajar colectivamente para aquello que conviene a la comunidad a través de la guelaguetza, a través del tequio, de la mano vuelta, etc. Y él conocía eso porque muy pequeño lo había practicado. Son pueblos además que se gobiernan a sí mismos conforme a usos y costumbres y son gente que conserva su cultura tradicional. Y estos pueblos, decía Flores Magón en 1908, 1909, son pueblos comunalistas por su raíz, por su cultura, y por lo tanto son potencialmente comunistas. Para hacer una revolución que hoy llamaríamos, algunos dicen, anticapitalista, o postcapitalista, o no capitalista, se necesita algo. Y Ricardo Flores Magón decía, eso que se necesita lo tenemos nosotros, es la tradición de las comunidades indígenas de este país. En esa tradición y no en las ideas de Carlos Marx o de Proudhon o de Kropotkin, porque él era anarquista, es en esta tradición en donde está la raíz para que México se transforme y recupere su idea comunalista, su idea solidaria, su idea de compartir el trabajo, la tierra, la producción. Bueno, esto sorprendía porque teníamos a un ideólogo, Ricardo Flores Magón, que estaba diciendo lo que los indianistas de última hora estaban descubriendo a fines de los 80, principios de los 90. Y termino. En el arranque del siglo tenemos en esta ciudad a un gobernante que lo hacía bien. De hecho, habíamos tenido gobernantes que lo hacían bien. Desde que esta ciudad se ha vuelto a gobernar a sí misma, en cuanto a que podemos elegir a quienes van a sentarse en el Palacio de Gobierno, a quienes van a encabezar el Ejecutivo Estatal, que aquí es el jefe de gobierno. Desde que empezamos a elegirlos bien, esa es mi opinión personal. Y hemos puesto en ese sitio y en esa responsabilidad a personas de izquierda y a personas progresistas. Y en ese momento, estoy hablando de los primeros años de este siglo, teníamos un gobernante, Andrés Manuel López Obrador, que tenía muchas críticas por parte de la izquierda, que no acaba de agarrar la onda muy bien generalmente, pero tenía mucha simpatía del pueblo. La gente pensaba que dentro de lo que puede hacer un gobernante en una ciudad como esta, y con un país como México y con un gobierno federal reaccionario, López Obrador lo estaba haciendo razonablemente bien. Tan pensábamos que lo estaba haciendo razonablemente bien que empezamos a pensar que podía ser un buen candidato para la izquierda. Tan pensábamos que podía ser un buen candidato para la izquierda que el presidente Fox se espantó y trató de sacarlo de la jugada, y ustedes se saben la historia del desafuero, y ustedes se saben la historia de la movilización en torno al desafuero, de la gran campaña electoral, del triunfo electoral de López Obrador en las elecciones pasadas, del fraude electoral y del movimiento que ahí siguió, y no les cuento la historia paso a paso, pero sí les digo, bueno, primero es la Convención Nacional Democrática, también el gobierno legítimo y los comités del gobierno legítimo, luego el movimiento en defensa del petróleo y el movimiento en defensa del petróleo y la economía popular, y finalmente Morena. Y Flores Magón, ¿dónde queda en esto? Bueno, Morena son 3 palabras: Movimiento Regeneración Nacional. Y el centro de este nombre y el centro de esta consigna, la palabra regeneración, es la palabra que identifica históricamente al magonismo mexicano. Regeneración era el nombre del periódico que animó a los magonistas. No es conmigo. Ok. Y Regeneración es el nombre del periódico que hoy el movimiento Morena sigue publicando. De alguna manera, pues, en el arranque del tercer milenio,
más de 100 años después de que ellos iniciaron su lucha, creo yo, este movimiento, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, está continuando la lucha de los mexicanos y mexicanas todos que han dado su vida, que han dado su esfuerzo, su trabajo por la libertad, por la democracia, por la justicia, pero muy particularmente por este grupito que no les fue bien, que murieron en la cárcel, que sufrieron represión, que tuvieron que luchar desde el exilio, pero que sin embargo y aún a estas alturas nos siguen mostrando el camino. Este es pues el grupo de los magonistas: Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Juan Saravia, Praxedis Guerrero y otros muchos más, y de esos habla el libro que creo que sí llegó, que creo que sí llegó y que ustedes van a poder tener en sus manos. Muchas gracias.